¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un ciclo que nos habla, en el fondo, de las etapas por las que pasa una célula durante su vida. Ya, es como la vida de la célula. En el ciclo celular podemos encontrar distintos nombres de las etapas. Por ejemplo, hay literaturas que consideran que la mitosis o meiosis y la división son la fase M en conjunto, ¿ya? A mí lo personal me gusta separarlas porque ahí les voy a explicar por qué. Ok, entonces nuestro ciclo celular nosotros lo vamos a empezar acá, en GAP1. Entonces les quiero preguntar, y por favor con toda confianza me dicen, ¿ustedes saben qué es lo que ocurre en GAP1? ¿Qué pasa acá? Vamos a hacer una flechita para ir escribiendo. Ya. Acá, esta es una etapa que en una frase podemos decir que es de alto metabolismo. ¿Ya? Acá vamos a escribir. En esta etapa vamos a tener un alto movimiento, porque la célula, como ustedes bien me están contando, empieza a prepararse para la división, ¿ya? Entonces, para eso, tiene que haber un aumento de tamaño, porque si las células no crecieran antes de dividirse, se irían achicando cada vez más, ¿cierto? Y eso no tendría mucho sentido. Entonces, hay un aumento en el tamaño de la célula, aunque eso sí va pasando en todas estas fases previas a la división, ¿ya? Pero acá es donde lo podemos ver como bien marcadito. Y también vamos a tener acá, les voy a hacer una pregunta. Si la célula necesita dividirse, ¿qué tenemos que tener para que eso pueda pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que una célula pueda generar otra célula igual? Ya ADN y qué más, porque las células tienen muchos componentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos generar? Ya, muy bien. Tiene que duplicar todo, ¿cierto? Porque como vamos a generar otra célula, necesitamos duplicar la estructura, los organelos. Entonces acá vamos a tener duplicación de componentes. Pero ojo, que acá se van a duplicar componentes de la célula, pero no el ADN. Eso viene después, ¿ya? Ok, entonces a grandes rasgos y como lo más relevante que ocurre en esta etapa de G1 o GAP1 son estas cositas de acá. Ya tenemos alto metabolismo, la célula necesita tener nutrientes, necesita tener energía suficiente para pasar por todo este proceso y también necesita crecer y duplicar sus componentes celulares. Ahora, hay algo que no está acá porque no es parte del ciclo celular. No sé si alguien sabe qué será eso. G0. G0, muy bien. G0 es un estado en el cual las células entran, pero no todas las células lo hacen. Entonces, esta fase no se considera parte del ciclo celular porque, de hecho, G0 es una etapa en la cual la célula se sale del ciclo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer una flecha así como para afuera y vamos a escribir G0. Alto metabolismo se refiere a que la célula en esta etapa tiene una alta actividad metabólica porque como tiene que duplicar sus componentes, tiene que generar nutrientes, la célula va a estar en un estado como de producción, ¿ya? A eso se refiere. Ok, en G0 es como una etapa en la cual las células deciden no continuar el ciclo. Veamos el ciclo celular como el ciclo de vida. La célula crece, madura, tiene su primer trabajo y después en el fondo decide reproducirse, decide tener su familia, ¿ya? Entonces hay células que dicen, la verdad es que a mí no me interesa eso de reproducirme. Yo quiero trabajar hasta la muerte, ¿ya?
Y la célula como que dice, adiós, no, yo no voy a completar mi ciclo celular. Y se va del ciclo. Les voy a poner ejemplos para que sea un poquito más sencillo de asimilar como qué pasa acá con la célula. En G0, un ejemplo súper común de esto son los glóbulos rojos, que son las células sanguíneas que nos ayudan a hacer el intercambio gaseoso en los alvéolos, ¿cierto? Los glóbulos rojos se salen del ciclo celular y trabajan hasta la muerte, ¿ya? Los glóbulos rojos no se reproducen por mitosis. Entonces, no sé si alguien acá sabe cómo se reproducen entonces, porque nosotros necesitamos generar más glóbulos rojos, ¿cierto? Porque son células súper importantes. Entonces, si no hacen mitosis, ¿cómo tenemos más glóbulos rojos? ¿De dónde salen? Ah, ya, muy bien. Se forman en la médula ósea, específicamente en la roja, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces hay células que simplemente prefieren especializarse para cumplir una función y no se reproducen mediante mitosis. De hecho, los glóbulos rojos pierden su núcleo. De lo especializados que están, son células que su núcleo en algún punto lo pierden. Entonces, no pueden hacer mitosis tampoco si no tienen un núcleo, ¿cierto? Y después vamos a hablar con más detalle sobre ese tema. Ahora, por si acaso vamos a hablar de los puntos de control, pero primero quiero que dejemos claritas las fases del ciclo celular antes de hablar de los puntos de control. Ok, la fase S. Acá pasa algo muy importante. ¿Qué será? ¿Qué ocurre? Ahí se divide. Ya, aquí todavía la célula no está entrando en división. Muchas gracias igual por ese comentario, porque se me olvidó decirles, estas tres etapas que vamos a intentar como encerrarlas, conforman la interfase. ¿Ya? Entonces la interfase está compuesta por G1, S y G2. Y estas fases son previas a la mitosis o a la meiosis, ¿ya? Son fases de preparación para la división. Así que acá todavía no estamos hablando de división, sino que estamos hablando de preparación para la división. Entonces, muy bien, acá en la fase S lo que pasa es que hay duplicación del ADN. Y hay otro evento que aplica para las células animales únicamente. ¿Alguien sabe cuál es? Se duplica otra cosa. Ya, muy bien. En las células animales se duplica el ADN y los centriolos en la fase S. ¿Ya? ¿Por qué solamente en las animales? Porque recuerden que las células vegetales no tienen centriolos, ¿ya? Así que por eso acá le hago el énfasis a que esto es en células animales. Y por último, la fase G2 no hay como eventos específicos que ocurran acá. De hecho, si ustedes revisan libros de biología celular, en G2 es bien ambiguo. ¿Por qué? Porque se dice que G2 es como la preparación final para la división. Acá es donde la célula en el fondo llega al último punto y dice como ya, ¿estamos listos? ¿Qué va a pasar acá? Ah, bueno, y acá otra cosa que también puede pasar en G2 es que la célula siga aumentando el tamaño, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué pasa acá, porque ustedes me mencionaron un concepto bien importante, que son los puntos de control. ¿Puntos de control de qué? ¿Qué tendremos que controlar en este ciclo? Ya, uno de los puntos de control efectivamente chequea eso. Entonces, vamos por parte. Tenemos 3 puntos de control. Los vamos a dibujar con otro color para que no se confunda con la información de la... Ya, nuestro primer punto de control, ¿dónde está? G1. Ya, muy bien. Está acá. Profe, Dime. ¿podría repetir lo que dijo en la etapa G0, por favor? Sí, obvio.
Lo que yo les contaba en G0 es que hay células que no completan su ciclo celular, sino que deciden salirse, ¿ya? Y gracias por preguntarme, porque de hecho se me olvidó decirles algo importante acá. Por ejemplo, el ejemplo de los glóbulos rojos que yo les daba es que son células muy especializadas que se salen del ciclo y nunca vuelven, ¿ya? Pero hay células que también entran en G0, pero sí tienen la capacidad de volver al ciclo. Por ejemplo, las neuronas. Antiguamente se creía que las neuronas entraban en G0 y se quedaban ahí por siempre, pero hoy en día se sabe que las neuronas son células que pueden salirse del ciclo celular, se van a G0, pero después pueden retomarlo, ¿ya? Así que ahí va a depender del tipo de célula, pero ejemplo de célula que no vuelve al ciclo, glóbulos rojos. Ejemplo de célula que se sale del ciclo, pero que eventualmente vuelve, las neuronas, ¿ya? Entonces, en el punto de control 1, ¿qué creen ustedes que la célula chequea acá? Bueno, ahí Fernanda lo dijo, que el ambiente sea adecuado para dividirse, ¿ya? Entonces, eso lo podemos resumir en nutrientes. La célula verifica que tenga suficientes nutrientes para poder, en el fondo, continuar con el proceso. ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa. Ya, el tamaño celular. ¿Y qué otra cosa? Claro, como que acá la célula ve si le alcanza para mantener un hijo. Si no, dicen, mejor me quedo acá nomás. Ya, entonces vamos a poner más de una cosa. Estado del ADN. Acá la célula igual revisa su ADN. Ve si es que el ADN está en buenas condiciones. De hecho, acá pasa algo muy interesante. Vamos a terminar de escribir y les digo, porque yo siempre que escribo y hablo, escribo puras tonteras. Y tamaño. Ya, entonces acá pasa algo muy importante. Las células en su ciclo celular tienen proteínas que van controlando el ciclo en general, ¿ya? Entonces, estas proteínas son muy importantes porque los puntos de control, de hecho, son proteínas, y hay una proteína muy especial que es la P53. No sé si alguna vez han escuchado de esa proteína. Cuando hay daño en el ADN, antes de la fase S, acá todavía no hay duplicación, sino que cuando, no sé, alguna célula tiene un ADN medio mutante que anda ahí haciendo cosas raras, la proteína P53 activa a otra proteína que es la P21. Y esta proteína, ante daños, cuando hay daños en el ADN, detiene el ciclo y esta detención da tiempo para que el ADN se pueda reparar. ¿Ya? Entonces este ADN se repara y si todo sale bien, el ciclo se retoma, ¿ya? Y se pasa a la siguiente fase. Ahora, acá viene lo interesante del asunto. Cuando el ADN está muy dañado y no se puede reparar, o sea que ya de verdad es muy caótico el daño, la P53 es una proteína fundamental porque induce a que la célula muera, ¿ya? A la apoptosis, que es la muerte celular programada. En palabras más cotidianas, es como un suicidio celular. Entonces la P53, cuando ve que el ADN está muy dañado, le dice a la célula, por favor, muérete. Por favor, muérete, porque si no, vas a dejarla embarrada, así que no te necesitamos más acá. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos suficiente P53 o la proteína es defectuosa? Ahí es donde aparece el cáncer, ¿ya? Cuando la P53 está deficiente o está defectuosa, el ADN que está dañado se replica, se replica, se replica y no hay nada que lo detenga, no hay nada que detenga esta célula. Entonces la célula va a empezar a generar más ADN mutado y ahí es donde vamos a tener la presencia de una célula cancerígena, ¿ya? Entonces el ciclo celular es muy interesante porque de verdad que hay muchas proteínas que en conjunto trabajan para que todo funcione bien. Entonces imagínense lo complejo que es. Es muy complejo a nivel proteico y celular, cómo esto
funciona, ¿ya? Exactamente, para que lleguemos a un cáncer, la P53 tiene que dejar muchas mutaciones pasar, ¿ya? Así que en ese sentido es algo bien complejo e interesante. Cómo unas proteínas son capaces de detener un ciclo celular para que tú no desarrolles un cáncer. De verdad yo lo encuentro impresionante. Ya, sigamos con el segundo punto de control. ¿Dónde estará? ¿Qué hizo el público? Ya, muy bien. El segundo punto de control está al final de G2. Está por acá. Bueno, a los puntos de control les pueden poner checkpoints. A veces los encuentran con ese nombre también. Entonces, el punto de control 2 se encuentra al final de G2. ¿Y qué creen ustedes que se verifica acá? Ya, muy bien. La replicación. Y también, en caso de que en G1 haya habido ADN defectuoso, en este checkpoint también se verifica que ese ADN se haya reparado bien, ¿ya? Porque tienen que pensar que, claro, a veces hay daños en el ADN y nuestras células son capaces de repararlo. Eso también yo lo encuentro maravilloso. Entonces, en este segundo checkpoint, como vamos a pasar a la división, necesitamos asegurarnos de que todo el ADN de la célula esté en buen estado, ¿ya? Entonces, si es que este checkpoint revisa la situación y dice, ya estamos bien, pasamos a la siguiente fase. Si es que no, nos devolvemos y vemos si podemos reparar o si podemos en el fondo revertir esta situación. Y como les comenté, si ya es muy terrible, ahí se induce a mecanismos en los cuales la célula muere, ¿ya? Porque una célula defectuosa no puede continuar con el ciclo celular en un escenario ideal, porque si no causaría muchos daños en las células hijas y tendríamos problemas como el cáncer, ¿ya? Ok, entonces, ya revisamos que todo estuviera bien con el ADN y pasamos a la siguiente fase, que es la mitosis. En este caso vamos a hablar de mitosis hoy día, o la meiosis en caso de que estemos hablando de meiosis. Hay un tercer punto de control. ¿Dónde estará ese punto de control? Ya, muy bien. Nuestro tercer punto de control está en la fase M. Específicamente en la metafase, que después vamos a hablar de las fases, así que ahí probablemente van a poder contextualizar mejor el asunto, ¿ya? En la metafase, lo que se va a verificar es ¡ay! Se me corrió. Es el estado del uso. Y para quien no sepa qué es el uso, no se preocupen, después vamos a hablar de qué es lo que es, ¿ya? Después vamos a hablar de qué es lo que es el uso, porque eso es mejor hablarlo ahí para cuando estemos en las fases. Y Manuela, G0 es cuando las células se salen del ciclo celular, ¿ya? G0 no se considera parte del ciclo porque es cuando la célula decide salirse. Eso suele pasar con células que están muy especializadas, como por ejemplo los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me doy a explicar bien o alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Sí? Ya, súper. Igual, como les digo, en cualquier caso, si alguien tiene preguntitas, con toda confianza me las escribe o me hablan también, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, Profe, dime. la Caro hizo una pregunta arribita. Ay, déjenme subir un poquito que... Ya, Caro, vamos a hablar de eso en la anafase, te lo prometo, porque es muy importante. Ya, la Profe, P53... dime, Dani. una pregunta. En la GAP1, no, espere, en la S, en la duplicación del ADN y centriolo, ¿solo es para células animales? Centriolos es solo para célula animal, Y la de ADN también porque la puede ser. célula vegetal no tiene centriolos, tiene otra estructura que se llama centro organizador de microtúbulos. Como que ahí la célula vegetal tiene esa diferencia,
¿ya? Ya, denme un segundo que en el chat hay algunas cositas acumuladas, así que las voy a responder. Ok. La P53 es una proteína que, bueno, ahí lo dijeron súper bien, nos ayuda a suprimir tumores, ¿ya? Entonces, cuando el ADN está defectuoso en G1, la P53 dice activa otra proteína que evita que el ciclo continúe. Entonces, eso nos ayuda a poder reparar el ADN y en caso de que ese ADN no se repare y el daño sea muy catastrófico, la P53 induce a la muerte celular, ¿ya? Como que le dice a la célula, muérete, por favor. Ya no podemos replicar, o sea, no podemos dejar que te reproduzcas, así que, por favor, muérete. Trágico. Y la replicación del ADN es la duplicación del ADN. Es cuando nuestro ADN se duplica. Ya. Ahora sí hablemos de mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso en el cual se divide el material genético de la célula. Muchas veces la mitosis se le llama división celular, pero en realidad eso no es correcto porque en la mitosis lo que dividimos es el material genético, ¿ya? La división de la célula ocurre después. Y vamos a hablar de ese proceso también. Entonces a la mitosis a veces se le puede llamar división nuclear, porque el núcleo, en el fondo el material que está en el núcleo se va a dividir para dar origen a dos células que sean idénticas. Entonces, para que entendamos mejor el proceso de mitosis, siempre es bueno contextualizarlo. ¿Para qué hacemos mitosis? ¿Por qué hacemos mitosis? Entonces acá hay algunos ejemplos. Cuando crecemos, ¿qué pasa? ¿Cómo crecemos nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Que cuando crecemos las células se agrandan o producimos más células? Producimos más células, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros crecemos hay producción de células, ¿cierto? Porque en el fondo la célula no es que crezca ella, sino que necesitamos más para ir agrandando el tejido. Entonces, en el crecimiento ocurre mitosis. Cuando nos hacemos una herida, o no sé si a ustedes les ha pasado esto que es terrible, no sé si alguna vez se han quedado dormidos abajo del sol y se queman, y después se despellejan y parecen lagartos y guácale, porque uno después se saca así los pellejos de piel, es muy asqueroso. Ya. ¿Cómo creen ustedes que esa piel que está muerta se reemplaza? Porque si no pudiéramos reemplazarla nos quedaríamos ahí con los músculos expuestos y seríamos como un titán colosal. Y eso no sería muy agradable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cuando la piel se daña, cómo producimos piel nueva? Mitosis. Mitosis nos ayuda a la renovación y reparación de tejidos. No sé si alguien acá, por ejemplo, hace skincare, no sé si se cuida la piel. A ver, ¿cuánta gente acá hace skincare? Quiero saberlo. Me interesa. Ya, me encanta que todo el mundo se cuide la piel. Dime, Olimpia. Olimpia, ¿me ibas a decir algo o se te levantó la manito por accidente? Ya, parece que la levantó por accidente. Ya, entonces cuando ustedes se hacen su skincare y usan exfoliante, ¿para qué usan exfoliante? ¿Qué hace el exfoliante? Ya, muy bien. El exfoliante nos permite eliminar la piel muerta, la piel que es más antigua, ¿cierto? Entonces, lo que me importa es que ustedes tengan en su mente la importancia de la mitosis, porque el fin de la mitosis es crear clones de células, ¿ya? Las células que resultan de la mitosis son todas idénticas, porque obvio, si necesitamos regenerar nuestra piel, necesitamos que la célula nueva sea igual a la anterior. Entonces, la mitosis está en nuestro día a día. Nosotros hacemos mitosis cuando crecemos. Por ejemplo, cuando uno sube de peso, la piel tiene que estirarse, ¿cierto? Necesitamos que la piel también crezca. Mitosis. Cuando nos hacemos una herida, mitosis. Entonces, la mitosis de verdad que es muy importante.
Sí, pues chiquillos, tienen que cuidarse la piel ustedes también. Ah, el skincare no es solo de mujeres. Uy, no sé, José. Qué buena pregunta. No sé si alguien sabe cómo se llama ese líquido. Yo en lo personal no sé cómo se llama. Lo que sí sé es que los animales tenemos un líquido que contribuye a la cicatrización y que es como medio amarillento, es como un aceite de la piel. Em, pero no sé específicamente cómo se llama. Exactamente, cuando te operan también haces mitosis para poder cicatrizar tu herida. Entonces, como pueden ver, la mitosis está en todas partes y es muy importante. Ahora la mitosis también está en la reproducción asexual, ¿ya? La reproducción asexual la hacen algunos animales que son como un poco más sencillos, como por ejemplo las estrellas de mar. Las estrellas de mar lo que hacen es que un cachito de la estrella empieza a hacer mitosis y crea una estrella nueva. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos otro ejemplo de la mitosis. Y bueno, nuestras células como tal también se están reproduciendo asexualmente. Ahora, no confundir con la fisión binaria de las bacterias. ¿Las bacterias pueden hacer mitosis? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Por qué no? Yo digo que sí. ¿Cómo? Yo digo que sí. Que las bacterias pueden hacer mitosis. ¿Las O bacterias tienen sea que núcleo? las bacterias No, por eso porque no tienen núcleo, por eso no pueden hacer mitosis. ¿Cómo? Que las bacterias no tienen núcleo, por eso no pueden hacer mitosis. Exactamente, las bacterias no tienen núcleo. ¿Y se acuerdan de la definición de la mitosis? Es una división nuclear. Entonces la bacteria no hace mitosis, hace bipartición, que es un proceso distinto, ¿ya? Es parecido, pero no es lo mismo, ¿ya? Pero mitosis como tal no hacen las bacterias. Así que para que lo tengan en consideración. Y sí, la clase se va a subir a YouTube, así que después la van a poder ver las veces que ustedes quieran, ¿ya? La gracia de la clase en vivo es que pueden hacer preguntas. Eso es como lo positivo que tiene. Ya. Ahora, antes de entrar a las etapas de la mitosis, quiero que contextualicemos un poquito el tema del ADN, la cromatina, los cromosomas, porque, claro, son nombres bien parecidos. Uno dice, ay, la cromatina, el cromosoma, ¿y cuál es la diferencia? Y la cromátida después. Entonces, vamos a tomarnos un tiempito antes de hablar de las etapas para hablar de cómo se forman los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Entonces, acá les dejé un esquema y vamos a ir por partes. Nosotros sabemos que el ADN está en el núcleo, ¿cierto? En el caso de los eucariontes, ¿cierto? Los eucariontes, los organismos que tenemos células eucariontes, tenemos nuestro ADN en el núcleo de la célula. Entonces, núcleo, ADN. El ADN, para poder en el fondo pasar por el proceso de mitosis, necesita estar compacto, necesita estar en un estado que sea más práctico para la división, porque si imaginan tuviéramos el ADN así todo suelto, sería muy difícil poder realizar la división del material genético, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro ADN y necesitamos compactarlo, necesitamos que quede rechonchito para poder pasar por el proceso de división. ¿Y cómo va ocurriendo esto? El ADN forma un complejo supramolecular con unas proteínas que se llaman histonas, ¿ya? Entonces, el ADN con las histonas forman el nucleosoma, ¿ya? El nucleosoma es esta unión del ADN con la histona. Piensen en esto como un ovillo de lana, ¿ya? El ADN se va enrollando en esta proteína y es como una bolita de lana, ¿ya? Lo que pasa acá es que los nucleosomas, que son el ADN envuelto en las proteínas histonas, se va juntando. Y cada vez que se compacta, se junta, forma el cromosoma. Pero antes del cromosoma, la versión como no condensada se llama cromatina, ¿ya?
que es una palabra que en la mitosis la van a escuchar mucho. Entonces, el nucleosoma se compacta, forma cromatina, y cuando la cromatina se compacta aún más, forma cromosoma. Y el cromosoma es el máximo grado de condensación en el cual podemos ver el material genético, ¿ya? Y de hecho los cromosomas son maravillosos porque es la única forma en la que podemos ver el material genético, porque el material genético es muy pequeño, entonces al microscopio nosotros sí podemos ver cromosomas. Entonces es muy bonito poder ver el material genético ahí condensadito en forma de cromosoma. Ahora, el cromosoma como tal tiene su estructura. Ya los cromosomas tienen ciertos nombres en su estructura y en ese sentido es bien interesante también. Los cromosomas tienen un centro, que aquí lo vamos a marcar oscurito para que se entienda mejor. ¿Alguien sabe cómo se llama el centro del cromosoma? Que no siempre está al medio, a veces puede estar un poquito más arriba, más abajo. ¿Centriolos? ¿O no? Centrómero. Ay, Muy cerca, ¿ven? Eso es lo malo de la biología, que todos los nombres se parecen. A mí me da rabia. Como que todos los nombres se parecen entre sí. Ya, pero muy bien, es el centrómero. Ya, el centro del cromosoma se llama centrómero. Y como les dije, hay cromosomas que pueden tener el centro más arriba o más abajo, hay algunos que lo tienen al medio, hay distintos tipos de cromosomas en ese sentido, ¿ya? Ok, los cromosomas tienen cromátidas. Esto es una cromátida. Y esto es una cromátida, ¿ya? ¿Cómo se llama? Cada cromátida en el fondo es un ADN. Entonces este sería un cromosoma doble, ¿ya? Cuando nosotros pasamos por la fase S, vamos, a ver, que no sé si tengo espacio, vamos a hacerlo acá. Nuestro ADN normalmente, nuestros cromosomas en estado normal, están simples. Vamos a escribirlo acá. Los humanos tenemos 46 cromosomas en total y los tenemos simples, ¿ya? Todos nuestros 46 cromosomas están así. Es una cromátida. Cuando ocurre la fase S, que era la duplicación del ADN, nuestro ADN se duplica. Por lo tanto, pasamos a tener dos cromátidas. Y eso sería un cromosoma doble. ¿Ya? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Y estas, como dijeron ahí en el chat, son cromátidas hermanas, son gemelas, ¿ya? Porque recuerden, esta era la cromátida original que se duplicó. Por lo tanto, ahora tiene una hermana gemela, ¿ya? Entonces, nuestros cromosomas antes de la fase S, ¿cómo están? Les pregunto. ¿Opción A u opción B? Suena. Ya, muy bien. No hay duda en eso, ¿cierto? Nuestros cromosomas antes de la fase S están como la opción A, están simples. Ocurre la fase S, pasamos a B, ¿ya? Acá, fase S, cromosomas duplicados. Entonces eso también es muy importante que lo tengan en consideración porque este es el tema que más causa confusión cuando uno habla de mitosis, después en meiosis es mucho peor la confusión. Así que, ¿estamos bien hasta acá? cuando son dobles también se le podría decir diploide, ¿no? ¿O no? Es en otro. No, diploide se relaciona con otra cosa. Ah, ok. Para dejarlo claro, porque es un concepto bien importante, cuando hablamos de diploide u haploide, les voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces, ¿esos cromosomas de dónde vinieron? 23 del padre, 23 de la madre. Exactamente. A nosotros nuestra mamá nos dio 23 cromosomas y nuestro papá nos dio 23 más. Entonces, cuando nosotros tenemos los 23 de nuestra mamá y los 23 de nuestro papá, estamos diploides, ¿ya?
¿Cuáles serán las únicas células haploides de nuestro cuerpo? O sea, las únicas células que tienen la mitad. Las sexuales. Las sexuales. Las sexuales. Muy bien. ¿Ya? Entonces, diploide y haploide hace referencia a eso. ¿Ya? A que en el fondo tengamos la cantidad de cromosomas de nuestra mamá y de nuestro papá y están juntitos, en pares. Haploide es cuando está solo en la mitad de los cromosomas y las únicas células que nosotros tenemos haploides son nuestras células sexuales. En el caso de las mujeres, nuestros óvulos. En el caso de los hombres, sus espermatozoides. Susi, ¿me ibas a preguntar algo? No, parece que vas a llevar la manito. No, Lo escribió, profe. Ay, ¿cómo? ¿Qué pasó? Que lo escribió por el chat. Ah, ya, déjeme ver el chat. Una consulta después del G2, cuando el cromosoma ay, no sé cómo decirlo. Después de ese, cuando se duplicó, Sí, cuando se duplica en el G2, ¿después a cuál pasa? cuando terminamos la duplicación pasamos a G2, que es como el chequeo final, y cuando todo está bien pasamos a la mitosis o a la meiosis. Hoy día estamos hablando de mitosis, así que a la mitosis. Ah, ya, gracias. Ya, el cromosoma simple está en G1. En G1 tenemos cromosoma simple. ¿Ya? Nuestras células que no están haciendo mitosis están con cromosomas simples. Exactamente. Muy bien, Martín. Eso mismo es. No, en ese el ADN está descondensado, está normal. De hecho, ahora vamos a hablar de cuándo se empieza a condensar, ¿ya? Pero quería darles este contexto porque me parece importante. Manuela, dime. Perdón, amigos. La había escrito por el chat. Ay, perdón. No hay problema. En todos, o sea, todas... perdón. En todo ocurre ese tipo de mitosis, o sea, como que tengamos un cromosoma doble. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será que siempre necesitamos tener los cromosomas dobles para hacer mitosis? ¿Se acuerdan qué era la mitosis? ¿Para qué hacíamos mitosis? Para duplicar, o sea, como dividir. Para ¿Duplicar generar... el material genético? Ya. No, división, para dividirla. Ya, para generar clones de células, ¿ya? Nosotros cuando hacemos mitosis y posteriormente citodiéresis, generamos células que son idénticas a la anterior. Entonces, si la célula tiene que ser idéntica, ¿qué tiene que tener para ser idéntica? Lo mismo, ¿cierto? Tiene que tener exactamente lo mismo que tenía la original. Por eso la célula original tiene que duplicar todo. Todo lo tiene que duplicar para que la célula nueva tenga exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso la mitosis no podría ocurrir si no hay duplicación del material genético, porque no estaríamos generando una célula idéntica. De hecho, ahí tendríamos una célula defectuosa. Exactamente, cada célula resultante tiene que, o sea, no la mitad, cada célula resultante tiene que tener la cantidad original de los cromosomas de la especie, ¿ya? Así que por eso es que se duplica el material genético. Ok. Yo creo que ahora cuando hablemos de las etapas se va a entender mucho mejor todo esto. Si el cromosoma es doble, es 4C. Voy a ver si se las puedo subir en algún lado, ¿ya? Quizás puedo hacer un drive para ir subiendo las presentaciones. Ya. Etapas de la mitosis. Entonces vamos a contextualizar. Simple, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Exactamente. Si está diploide, 2C. ¿Ya? Si está diploide sería 2C. Si está diploide doble, 4C. Igual yo creo que voy a hacer otra clase de meiosis y ahí vamos a ver N y C, ¿ya? Porque en realidad ahí es donde eso tiene más contexto, ¿ya? Así que para que no se preocupen, yo creo que sí o sí voy a hacer una clase de meiosis porque yo sé que es un tema que cuesta harto. Antonia, dime.
profe, es que exploto con eso de 2C, 4C. ¿Podría explicar un poco de eso, porfis? Ya, Ey, mira, ya. No se preocupen. Déjenme hablar de las etapas de la mitosis. Si quieren, después de eso, hacemos un dibujito para explicar N y C, que yo sé que es un tema que cuesta harto. ¿Ya? Así que ahí hacemos un dibujito para que se entiendan mejor. Ya, entonces, pasamos por la interfase que estaba compuesta de G1, S y G2. Si todo está bien, empezamos con la mitosis. La primera etapa de la mitosis es la profase. ¿Qué pasa acá? La cromatina, que es, en el fondo sería esta hebra de acá en el dibujito, la cromatina se empieza a condensar cada vez más para poder formar el cromosoma, ¿ya? La membrana del núcleo, recuerden que el ADN está en el núcleo, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos descubrir el ADN, porque si está en el núcleo no nos sirve para poder hacer la división celular, o sea, la división del material genético. Entonces, lo que ocurre acá, y esto es muy interesante desde un punto de vista celular, lo que ocurre acá es que hay distintas vesículas que en el fondo contribuyen a que la membrana del núcleo se desorganice y como que se guarda. Es muy genial eso. ¿Ya? Entonces, la membrana nuclear, o carioteca también se le llama, se desorganiza para en el fondo dejar los cromosomas descubiertos para que puedan dividirse. Los centriolos, que son estas estructuras que participan en la división de los cromosomas, empiezan a moverse hacia los polos de la célula y se forma el uso mitótico. El uso mitótico está compuesto, bueno, acá es donde el citoesqueleto empieza a ayudar en el proceso. El uso mitótico está compuesto por estos filamentos del citoesqueleto que se unen con los centriolos y forman como estas como, no sé cómo decirlo de otra manera, como, véanlo como unos alambritos, así como que aparecen, ¿ya? Como unas patas de araña, por así decirlo, sí, como unas patitas y pa. Entonces eso es lo que pasa en la profase, ¿ya? La metafase, como pueden ver, acá tenemos núcleo, ¿cierto? Lo moradito nos muestra un núcleo. Acá ya no está. Acá el núcleo ya no está, no hay membrana nuclear, están los cromosomas expuestos y libres en la célula, ¿ya? Los cromosomas en la metafase alcanzan su máximo grado de condensación. Acá es donde los podemos ver más rechonchitos a los cromosomas. Y lo que va a pasar acá es que los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Ustedes conocen que en el planeta está la línea del Ecuador, que es una línea imaginaria que divide al planeta en dos, ¿cierto? Entonces acá en la célula va a pasar algo similar. Vamos a tener este plano ecuatorial en el que los cromosomas se van a ubicar en el medio, ¿ya? Acá es donde el uso mitótico ya está 100% desarrollado, en la metafase. Y de hecho, ¿se acuerdan que había un punto de control acá? ¿Qué verificaba ese punto de control? El estado del uso. Ya, muy bien. En la metafase tenemos nuestro tercer y último punto de control, y acá lo que se verifica es que el uso esté en buen estado y aparte que esté unido correctamente a los cromosomas, ¿ya? Entonces acá en la metafase es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el uso ya se une a los cromosomas, empieza a interactuar con ellos y se forma tensión. Ya acá los cromosomas están como al medio, así como con cara de tragedia, así, no, hay mucha presión, ya como que el cromosoma está como tieso. El punto de control aquí en la metafase era por el uso, ¿y qué más? Sí, el punto de control de acá verifica que el uso esté en buenas condiciones y que esté unido correctamente a los cromosomas. Eso es lo que verifica principalmente. Ya, los microtúbulos son estas fibras del uso. Estas que salen acá, estos como filamentos, son los microtúbulos. Y los cinetocoros son unas estructuras que están
como en la, aquí vamos a dibujar un circulito para que se entienda más gráfico, pero el centrómero en su parte externa tiene el cinetocoro, que es como esta estructura a la que se anclan los microtúbulos, ¿ya? Ahí como que interactúan el microtúbulo con el cinetocoro. Entonces, bueno, acá todavía tenemos gemelas, ¿cierto? Aquí todavía tenemos cromátidas hermanas que están unidas, ¿cierto? Y felices. Ahora, en la anafase viene la tragedia. Acá es donde ocurre la separación, ¿ya? Acá es donde las hermanas son separadas para siempre. El uso es la unión entre el centriolo y los microtúbulos. Ese es el uso. Ahí volví. Oh, no, Martín, intenta como salirte y meterte de nuevo. Quizás ahí te funcione. ¡Ay, qué extraño! Si no, Yo sí la veo, profe. ¡ay, qué raro! Si no la ven, intentan Yo salir. sí la veo. ¿O no? Creo que a algunos les falló. Sí, parece. Se chanfleó. Ah, se deschanflea. No. Ah, bueno, sí, puede ser la conexión. Ahí sí, ya, qué bueno. ¿Ven? La solución a todos los problemas siempre es salirse y meterse de nuevo. Ah, como que hay un problema, salirse y meterse de nuevo. Esa es la solución siempre. Ya, vamos a ver si se pueden unir y les funciona para no avanzar sin ellos. Ya, ¿ahora sí la ven? ¿O no? Dime, Susi. Ya, súper. ¿Ven? La solución siempre es salirse y meterse de nuevo. Cuando está sola, ¿qué cosita? O sea, el cromosoma está duplicado. O sea, el cromosoma es doble en la profase, ¿ya? Y acá en la metafase todavía es doble. Pero en la anafase ocurre la dramática separación de las hermanas. Ya acá, imagínense que son como siamesas y viene el cirujano y las corta. Ah, ya, perdón, súper sádico el ejemplo, pero imagínenselo así, como más fácil. Cromosomas simples vamos a tener en mitosis y en meiosis, solo que al final los vamos a tener simples, ya en las últimas etapas. Uy, Cristóbal, habría que buscarlo, porque en este momento no me acuerdo. Perdón, yo tengo súper mala memoria. De hecho, yo no sé cómo estudié biología, yo tengo una memoria de pez, de pececito. Pero hay cosas de las que me acuerdo y hay unas que se me olvidan, así que te lo puedo averiguar y te cuento. Ya. Sí, yo soy Dori. Es impresionante. De verdad, yo tengo muy mala memoria. Pero le pongo empeño. Ya. Entonces, en la anafase las cromátidas se separan. Ahora, ¿qué problema podríamos tener acá? ¿Se les ocurre? ¿Qué podría pasar en la anafase que sea un problema? Ya, mutaciones y ¿por qué? Porque no se separan, ¿ya? En la anafase es crítica. Acá no hay punto de control, ¿ya? Pero la anafase es crítica porque si los cromosomas no se separan bien, podemos tener mutaciones. Y de acá salen hartos síndromes, de hecho, ¿ya? Bueno, en la meiosis en realidad, pero exactamente. A veces pasa que los cromosomas no se separan y se nos va un cromosoma doble hacia una de las células. Y nos quedan ahí las células disparejas en cuanto a material genético. ¿Ya? Entonces la anafase no tiene punto de control, ¿ya? No tiene, porque se supone que el punto de control estuvo antes, ¿ya? Y exactamente, el síndrome de Down, hay hartos síndromes, sí, trisomía, está síndrome de Down, está el de Klinefelter, el de superhembra, supermacho,
Pero esos son en la meiosis, ¿ya? Porque ahí es la formación de los gametos. Profe, Dime, ¿qué Jessica. pasaba qué pasaba en la anafase? Así como muy malo, aparte de que se formaban mutaciones. Eso es lo malo que puede pasar en la anafase. Es lo único como terrible que puede ocurrir. Que en el fondo se separan las cromátidas, que lo ideal es que se separen y se vaya cada una hacia un polo, pero a veces pasa que eso falla y se va el cromosoma entero, doble, hacia un polo y nos queda una carga genética dispareja. Y ahí es donde podemos tener mutaciones. Entiendo. Gracias. Ya. Telofase. La telofase me gusta porque es como el inverso a la profase. Entonces, si en la profase se desorganiza la membrana nuclear, en la telofase se organiza nuevamente la membrana nuclear. Si en la profase la cromatina se condensa para formar cromosomas, en la telofase los cromosomas se descondensan. Es como al revés, ¿ya? En la profase, los centriolos se dirigían hacia los polos y empezaba a formarse el uso mitótico. En la telofase, los centriolos y el uso empiezan a desorganizarse porque ya cumplieron su función, entonces ya no los necesitamos más, ¿ya? Sí, el cinetocoro es parte del cromosoma, ¿ya? ¿A qué te refieres con hace muchos años? ¿Como científicamente hablando? ¿O cómo? Sí, o sea, sí se descubrió hace mucho. Sí, la mitosis es algo que igual se estudia hace harto años, no sé específicamente desde cuándo, pero es un proceso que ya tiene su buena antigüedad en la ciencia. Ya, los centriolos y los microtúbulos forman el uso. El uso es todo este conjunto de estructuras, ¿ya? Eso sería el uso gráficamente hablando. Javi, dime. Si se separa, o sea, si se duplica, ¿cómo pasaría en el telofase? ¿Cómo? Se supone que en el anafase se podrían como... ahí se me olvidó la palabra que dijo. Que no se separan bien. Sí. ¿Qué pasaría en el telofase si, por ejemplo, las dos se van al mismo polo? Tenemos una célula mutante. Eso pasaría, porque ya no hay más puntos de control, entonces lamentablemente si en la anafase los cromosomas no se separan bien, vamos a tener una célula mutante. Eso es lo trágico que ocurre acá. Exactamente, la no disyunción. Si es que en la anafase los cromosomas no se logran separar, vamos a tener al final células mutantes, porque van a tener una cantidad incorrecta de material genético, que no corresponde al de la especie. Así que en ese sentido es bien trágico. Es bien trágico. Ya. Antes de hablar de la citodiéresis, quiero saber si es que estamos bien o hay alguien que aún tenga dudas con alguna de las etapas de la mitosis. Dime, Cata. ¿Qué era la carioteca? Disculpe. La carioteca es la membrana del núcleo. Es un sinónimo. Gracias. Profe, ¿qué se refiere con que los cromosomas se descondensan? Ya. Que en el fondo pasa esto, pero al revés. Como que todos estos complejos que se formaron empiezan a desorganizarse. A eso se refiere que se descondensan. Porque como el material genético ya se separó en la célula, ya no necesitamos el cromosoma. El cromosoma está ahí para, en el fondo, poder dividir el material genético. Entonces, como eso ya pasó, en la telofase volvemos a cómo estábamos al inicio, ¿ya? Lo ideal es volver a tener el ADN solito. La carioteca es la membrana nuclear, ¿ya? Es un sinónimo. Yo se los digo porque a veces en la prueba les puede salir carioteca y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Ahora saben qué es. Y sí, citodiéresis, citocinesis o citoquinesis son sinónimos. Lo pueden encontrar con cualquiera de los tres nombres.
Ya, chiquilinas, la Anto creo que tenía la manito levantada primero. Dime, Anto. Sí, profe, Oli, es que el uso mitótico y los centriolos desaparecen en la telofase. Ya. Los... ay, espera, pues eso, que me escuchaba doble. Los microtúbulos del uso, que son estas patitas de araña, son parte del citoesqueleto, ¿ya? Y cumplen varias funciones en la célula, de transporte, movimiento, entonces no es que desaparezcan, simplemente se desorganizan. En el fondo, se guardan, por decirlo de manera más sencilla. Como que dicen, ya cumplí mi función, así que ahora me escondo. No sé si se entiende mejor. Y el centriolo se queda ahí en la célula como parte de los organelos en el citoplasma, ¿ya? Como que en el fondo no es que desaparezcan, sino que se redistribuyen, por así decirlo. Yasmín, dime. Profe, ¿el uso mitótico era la unión entre el centriolo y los cromosomas? No, el uso mitótico es la formación de el centriolo y los microtúbulos. Eso es el uso. Ya es como la estructura en conjunto. Bien, gracias. ¿Profe es centriolo o centrómero? Centriolo es esto. Ay, dame un segundo. Eso es el centriolo. El centrómero es esto. Es el centro del cromosoma. Yo siempre digo que los biólogos son súper pavos porque ponen los mismos nombres para todo. Como que todos los nombres se parecen. Voy a ver la forma de compartirles el material. Por último, puedo hacer un drive o algo, a ver si se los puedo subir. Ya, entonces, recapitulemos. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Yo lo llevo al caso humano porque es más fácil de entender. ¿Ya? Los humanos tenemos 46 cromosomas. Eso es lo normal y eso está en todas nuestras células, menos en las sexuales, ¿cierto? Porque si bien nosotros queremos tener hijos, solo necesitamos dar la mitad de nuestro material genético, ¿cierto? No todo, porque si no tendríamos una guagua mutante. Creo que hay gente de otros países, así que guagua es bebé, por si acaso. Entonces, nosotros cuando queremos regenerar nuestras células, nuestra piel o crecemos, tenemos que hacer mitosis, ¿ya? La mitosis es este proceso mediante el cual nuestro material genético en la célula se divide y posteriormente, gracias a la citodiéresis, tenemos dos células idénticas, ¿ya? Entonces, como les dije, si tenemos dos células idénticas, necesitamos duplicar todo, ¿cierto? Si yo quiero hacer otra PRIS, necesito duplicar todo, ¿cierto? Necesito tener dos ojos más, dos brazos más, necesito tener dos de todo lo que tengo, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la célula. La célula para generar otra idéntica necesita tener todo idéntico, duplicado, ¿ya? Si tenemos más o menos de 46 cromosomas, como dice la Fernanda, tenemos síndromes. Por ejemplo, el de Down, el de superhembra, supermacho. Así que yo les invito igual a investigar porque son bien interesantes los síndromes que se dan por las maldisyunciones de los cromosomas, ¿ya? Ok, antes de hablar de la citodiéresis, quiero mostrarles una mitosis al microscopio, porque uno como profe hace dibujos y representaciones, modelos, para que ustedes entiendan mejor. Pero cuando llevamos esto a la realidad, es todo mucho más caótico, ¿ya? Y es muy lindo de todas formas. No les puse nombre porque quiero que ustedes me ayuden a ponerle nombre. ¿Qué será esto? ¿El centrómero se llama, no? No, esto no es un cromosoma. Esto es la célula entera. Aquí estamos viendo a la célula. Ya, ¿y cuándo vemos a la célula así? Pongámosle nombre por las fases. ¿En la interfase? Ya, muy bien. Esto lo vamos a dejar general, esto es una interfase. Acá no tenemos muy bien cómo saber si es que estamos en G1, S o G2, ¿ya? Así que esto es la interfase. ¿Qué pasó acá? ¿Se dan cuenta de que se ve distinto? ¿Qué pasó acá?
¿Qué tenemos de distinto en estas dos imágenes? Ya, es una profase. ¿Por qué? Porque el ADN se condensó, ¿cierto? ¿Se dan cuenta del cambio visual? ¿Se dan cuenta de que se ve distinto? Se ve como separadito, se ve como fibras. Entonces esto sería una profase. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tenemos visualmente? Metafase porque están bien condensados. Ya, ¿y qué más? Aparte de que están bien condensados, están alineados, ¿cierto? Entonces esto es una metafase evidentemente, ¿cierto? Y se ve súper lindo. Ya, aquí tenemos una metafase. Ay, me quedó feo. Ya, entonces se dan cuenta, se ve súper bonito. Y claro, como les digo, uno cuando hace modelos de esto, para que ustedes lo puedan entender mejor, uno hace los cromosomas así como súper en línea recta y todo, pero en la realidad esto es súper como caótico. Pero igual se nota que están en el centro, ¿cierto? Y acá miren eso. ¿Qué es eso? ¿Qué sería esto? Anafase. ¿Se dan cuenta que se están separando? Sí. Es maravilloso. Se separan los cromosomas, ¿no? ¿Cómo, Cristóbal? Se separan los cromosomas, digo. Sí, acá separan las cromátidas, ¿cierto? Porque el cromosoma tenía 2 cromátidas y acá, ¡pup!, se da una para cada lado. Entonces las separamos. Y se ve súper lindo porque se nota que se están yendo ahí. Claro, acá las hermanas se despiden. Le dice, adiós, hermana. Ah, gracias por haber sido mi hermana. ¿Y acá? ¿Qué sería esto? Telofase. Telofase. Ya tiene núcleos. Muy bien, sería la telofase. ¿Se dan cuenta que acá nuestro material genético, cómo se ve? Se divide en los polos. Ya están los polos y aparte visualmente el material genético, ¿cómo está? Está descondensado. Está como más negrito, ¿cierto? En cambio, cuando se condensa, está como más, como que se ve la separación. En cambio acá, si se dan cuenta, el material ya está como, ya se relajó, botó sus tensiones. Entonces, como pueden ver, es muy linda la mitosis, es un proceso muy bonito y también me gusta mucho mostrarles imágenes reales porque nos ayuda a entender que estos procesos no son tan ordenados y perfectos como uno los esquematiza, ¿cierto? Pero aún así son procesos muy lindos y muy interesantes. Entonces, ya dividimos el material genético, pero acá tenemos 2 células o todavía no. Todavía no. Muy No, bien. todavía. Acá está la célula, tenemos los materiales genéticos, sí, tenemos los componentes duplicados también, tenemos como todo, casi, pero la célula está toda junta, ¿cierto? Entonces todavía no tenemos Profe, 2. es la citocinesis, ¿no? Exactamente, acá vamos a pasar a la división del citoplasma. Entonces, por eso a mí me gusta hacerles la diferencia de que la mitosis es una división de material genético, pero la división de la célula como tal ocurre acá, en la citodiéresis, ¿ya? Y bueno, acá vamos a tener diferencias, porque las células animales y vegetales no son iguales. ¿Qué diferencia tienen? Tamaño de La vacuna. pared celular. Ya. Bueno, tiene muchas diferencias, por si acaso. Efectivamente, las células vegetales tienen una gran vacuola y tienen algunas diferencias estructurales, pero tienen pared celular las células vegetales y la célula animal no tiene, ¿ya? Deme un segundo que voy a revisar el chat para no dejar nada ahí botadito. Ya. Olimpia. La cromátida, en el fondo, es el bracito del cromosoma. Esto es una cromátida. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos un cromosoma simple, tenemos una cromátida. Cuando tenemos un cromosoma doble, tenemos 2 cromátidas. Oye, ¿qué fue eso? Me quedó muy feo. ¿Ya? Entonces, la cromátida es, en el fondo, el bracito.
Y un cromosoma puede tener un bracito o puede tener dos, ¿ya? Entonces ambos son cromosomas, solo que este es simple y este es doble. Esa es la diferencia. Ya, súper. Entonces, ustedes me dijeron recién que la célula vegetal tiene pared celular. ¿Y qué característica entrega esa pared celular a la célula vegetal? Rigidez. Un ejemplo, esto es muy tangible, esto es algo que nosotros podemos ver. Si ustedes se tocan, no sé, el brazo así y se apretan, ¿cómo somos los animales? Somos como fofitos, somos como blanditos. Somos blandos, somos blandos. Incluso la gente musculosa igual es blandita. Entonces, si nosotros nos tocamos, podemos hundir los dedos aquí porque somos blanditos. Eso porque nuestras células no tienen rigidez, son células fofas, células fofitas, ¿ya? En cambio, si ustedes tocan una planta, ¿cómo son las plantas? Los tallos de las plantas, las hojas, ¿cómo son? Duras. Son duras, ¿cierto? Son como rígidas, tiesas. Eso es porque tienen pared celular, ¿ya? La pared celular le da esta rigidez a la célula y esto es bastante positivo para la protección, ¿cierto? Porque como son duritas, tienen esta protección mecánica, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que si la célula vegetal es rígida y la célula animal es blanda, pueden dividirse de la misma forma? No, no pueden. No pueden. Entonces, acá en la citodiéresis vamos a tener dos escenarios distintos. En la célula animal, nuevamente el citoesqueleto va a hacer su aporte, porque en la célula animal se va a formar una estructura que es un anillo contráctil. Muy bien, Cristóbal. Un anillo contráctil de actina y miosina, ¿ya? Estas proteínas, la actina y la miosina son proteínas, van a formar este anillo al medio de la célula y la van a estrangular. Sé que suena trágico, pero la mitosis, si lo piensan, es un proceso bien trágico y dramático, ¿ya? Entonces, el anillo contráctil va a empezar a estrangular. Son actina y miosina. Y esa es como, imagínense un globo. Imagínense que tienen un globo y lo empiezan a apretar en el centro. Bueno, un globo se les va a reventar, pero en este caso lo que va a pasar es que si ustedes tienen un globo que no está completamente inflado y lo agarran del medio, se les van a formar dos pelotitas hacia cada lado. Y este anillo va a apretar y ¡pum! Se nos divide la célula, ¿ya? Y acá es donde se divide el citoplasma y por lo tanto ahora recién vamos a tener dos células. ¿Qué son? ¿Cómo son estas células? ¿Son iguales o son distintas? Son iguales. Genéticamente son idénticas. Ya no hay ninguna diferencia acá. Son clones. Ahora, Ahora, ¿acá el centriolo se esconde? ¿cómo? Igual que la otra. ¿Acá el centriolo se esconde? Eso. O sea, el centriolo pasa a ser parte como de la estructura de la célula, como todos los demás organelos que están ahí en el citoplasma, el centriolo está por ahí también. Ya está ahí nadando, feliz en el citoplasma. No desaparece. Gracias. Dime, Cata. Disculpe, profe, ¿cuál es la diferencia entre la pared celular y la membrana plasmática? Ya, muy buena pregunta. La membrana plasmática es una estructura que permite el intercambio de sustancias y que está compuesta por lípidos, fosfolípidos y proteínas. Y los eucariontes, o sea, nuestras células tienen membrana plasmática y las células vegetales también, ¿ya? Entonces, la membrana plasmática es una estructura que es como una barrera que permite el intercambio de sustancias. Puede que salgan cosas o que entren cosas. La pared celular, en cambio, es una estructura, en el caso de las plantas, que está compuesta por un carbohidrato que se llama celulosa, ¿ya? Que es una estructura rígida, y que en el fondo tiene más funciones relacionadas a la protección y a la rigidez, ¿ya? Esa es la diferencia. De hecho, las células vegetales tienen pared y membrana, tienen las dos cosas, porque tienen funciones distintas. Gracias, profe. De nada.
Entonces, ¿qué pasa en la célula vegetal? Si es rígida, si es dura, ¿ustedes qué creen? Si ponemos un anillo contráctil ahí al medio, se nos va a romper el anillo, ¿cierto? ¿Se quiebra? ¿Cómo? ¿Se quiebra? ¿Algo así? Sí, se nos rompería el anillo, no habría división ahí, porque el anillo acá no tiene la fuerza suficiente para poder separar esta estructura rígida. Entonces, acá, exactamente, se va a formar un tabique que se llama fragmoplasto, ¿ya? El fragmoplasto es una estructura que se forma en conjunto con ciertos filamentos del citoesqueleto, pero principalmente con vesículas. Vesículas que provienen de Golgi. Ya el aparato de Golgi es un organelo celular que se caracteriza por la producción de muchas vesículas. Y estas vesículas ayudan en muchos procesos en la célula. Pero acá específicamente estas vesículas se van poniendo al medio y se juntan hasta que ¡pa! Es como una guillotina potente, así como que corta la célula vegetal. Ya produce la presión, la tensión necesaria para que esta célula se pueda dividir. Entonces esa es la diferencia entre la división animal y la división vegetal. En la división animal es un poco más sencillo porque como es una célula blandita, el anillo estrangula y ¡pa! Tenemos dos células. En cambio, en la célula vegetal vamos a tener este fragmoplasto, que es un tabique mucho más duro, más potente, que nos ayuda a separar esta estructura que es más rígida, ¿ya? Así que al final ambas células van a terminar con dos células idénticas, solo que el proceso de división es distinto, ¿ya? ¿Todo bien con esto? Sí. Sí, todo súper. Sí, se le llama placa celular. Ya, súper. Ahora vamos a hablar de un último tema relacionado a la mitosis, que es el cáncer. Ya que hablamos un poquito del cáncer hace un ratito, pero ahora lo vamos a retomar de manera un poco más específica. Entonces, ¿se acuerdan de la P53, que era esta proteína supresora de tumores? Que es muy importante. Bueno, todo el ciclo celular, como yo les comentaba, está en el fondo, es llevado por proteínas, muchas proteínas, de verdad que las proteínas hacen toda la pega acá. Entonces, nosotros en las células tenemos genes, ya tenemos distintos genes, y están los voy a anotar acá, proto-oncogenes. ¿Alguien los conoce? No. ¿No? ¿Nunca los habían escuchado? Ya. Los proto-oncogenes son genes que promueven la división celular. Son necesarios, de hecho, son los que hacen que nuestras células puedan dividirse. Ahora, ¿qué pasa cuando esto muta? Ya, muy bien. Los proto-oncogenes a veces pueden sufrir alguna mutación de uno de sus alelos y pasan a ser oncogenes. Y los oncogenes producen una división descontrolada. Entonces sí, está bien que nuestras células hagan mitosis, pero tampoco tanto, tampoco tan rápido. ¿Ya? Vamos a intentar anotar aquí. Ya me pasé, pero se entiende. Entonces, con este contexto, ahora sí vamos a hablar del cáncer. Nosotros tenemos nuestras células normales, ¿cierto? Están ahí tranquilitas, haciendo su ciclo celular, son felices, hacen sus cosas, ¿ya? El problema es que a veces hay agentes cancerígenos que pueden, en el fondo, propiciar a que ocurra un cáncer. Ahora, hay personas que lamentablemente tienen genes, tienen herencia de esta producción de cáncer. De hecho, es súper común que a ustedes les digan que si es que en su familia hay historia de algún tipo de cáncer, ustedes tienen que hacerse
exámenes y tener harto ojo con eso porque ustedes podrían desarrollar el mismo tipo de cáncer. Entonces, hay agentes cancerígenos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la radiación, que pueden en el fondo hacer mutar a las células. Pero hay gente que es sana, hay gente que tiene una buena alimentación, que no fuma, no bebe alcohol, y aún así le da cáncer. ¿Ya? Entonces, el cáncer se puede desarrollar por muchas razones. Una es que ocurra una mutación simplemente en tu ADN de forma fortuita, y otra forma es tú propiciar esas mutaciones mediante agentes cancerígenos que pueden ser alcohol, tabaco, no echarse bloqueador y dejar que la radiación UV penetre directamente en tus pobres células. Por favor, échese bloqueador. Y etcétera, ¿ya? Entonces, una vez que la célula sufre estas mutaciones o estas alteraciones, ya sea por agentes cancerígenos o por la activación de algún gen, tenemos una célula cancerosa que comienza a proliferar descontroladamente, ¿ya? Acá pueden haber varios caminos, varios caminos. Nosotros en nuestro sistema inmune tenemos células que se llaman natural killer. No sé si lo han escuchado, que el nombre es como súper bélico, así las natural killer. Las natural killers son células inmunes que atacan tumores. Entonces, cuando se forma un tumor, tenemos el camino de que nuestras células inmunes ataquen a ese tumor y lo supriman. ¿Ya? Puede pasar. Exactamente. Pueden generar la apoptosis en estas células y la célula se muere. ¿Ya? Que es el caso ideal. A veces también puede pasar que nuestro cuerpo encapsula el tumor. Ya hay tumores que a veces son benignos y que crecen, o sea, proliferan, pero lento, ¿ya? Y eso le da el tiempo a nuestro cuerpo de poder atacar. Entonces, a veces pasa que estos tumores son encapsulados y después se pueden remover con una cirugía. Ya esos casos son los ideales. El problema es cuando ninguno de estos caminos funciona, cuando el cáncer es muy agresivo y muy rápido, y las células cancerígenas migran hacia otros tejidos y hacia otros órganos. Y aquí es donde se produce la metástasis, ¿ya? El problema de las células cancerígenas y de por qué son tan agresivas es porque, claro, lo que hacen las células cancerígenas es que se dividen rápido y empiezan a, en el fondo, robar los nutrientes de las otras células. Entonces el cuerpo se debilita, se forman los tumores y es un proceso bastante complejo. ¿Hay terapias para el cáncer? Sí las hay. Está la quimioterapia, está la radioterapia y a veces se combinan las dos. La quimioterapia es el suministro de fármacos que inhiben la mitosis, ¿ya? Lo que se hace es bloquear la mitosis para que estas células dejen de proliferar y por eso a la gente se le cae el pelito en la quimioterapia, porque como no hace mitosis, el folículo del pelito deja de renovarse y el pelito se cae, ¿ya? Ahora saben, si es que no lo sabían, ahora saben por qué a las personas que hacen quimioterapia se les cae el pelito. La radioterapia es mucho más local. Lo que se hace en la radioterapia es que con radiación se ataca directamente a la zona donde está el tumor. Y como les dije, ahí va a depender del tipo de cáncer, del avance que tenga. Y ahí a veces se ocupa un tratamiento, o a veces se ocupa el otro, o a veces se ocupan ambos. A veces como que se combinan. Entonces eso ya va a depender de muchos factores. Así que bueno, el cáncer en palabras bien sencillas es una mitosis descontrolada, ¿ya? Mitosis descontrolada que produce esta proliferación anormal de células y que obviamente es algo bastante desfavorable, ¿ya? Los anti-oncogenes. ¿En qué contexto? ¿Qué es eso? Ah, yo nunca los había escuchado. Pero si son anti-oncogenes, me imagino que suprimen a los oncogenes. Me imagino yo, pues eso debería ser. Dime. Es que no sé bien lo que son, pero según dice aquí que inhiben la formación de los tumores, pero no dice nada más. Ah, ya. Bueno, sí, tiene harto sentido en todo caso. Bueno, como les dije, en el cáncer hay muchas proteínas y muchos genes que contribuyen a
como evitar que los tumores proliferen, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las proteínas P53, tenemos células inmunes y ahora tenemos los anti-oncogenes. Dime, Jessica. Profe, hoy me podría explicar de nuevo lo de la metástasis, o sea, en la parte donde dice que las células migran y eso, por favor. Sí, o sea, la metástasis es básicamente cuando tenemos un tejido que tiene una proliferación de células cancerígenas y lamentablemente lo que pasa es que estas células empiezan a migrar hacia otros tejidos. Por ejemplo, hay gente que empieza con cáncer, no sé, de estómago y después termina teniendo cáncer de estómago, de hígado, de pulmón. Entonces, eso es la metástasis, cuando estas células migran hacia otros tejidos, se ramifican, ¿ya? Exactamente, Connie, eso sería. Cuando la célula cancerígena ataca a otros tejidos y este cáncer empieza a propagarse, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que quieran que explique de nuevo? En general, porque este es el último tema de la clase y después tengo un Kahoot. Ah, por si les gusta el Kahoot. A mí me encanta hacer Kahoot. Sí, a mí me encanta hacer Kahoot. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al Kahoot. Dime, Anto. Profe, eso de las N y las C. Ah, las N y las C. Ya, vamos a explicarlo rapidito, pero me gustaría hacer otra clase, quizás el próximo fin de semana, de meiosis. Y ahí es donde, yo en meiosis es donde hablo de N y de C porque es mucho más contextualizada eso. Pero ahora lo vamos a ver rapidito acá. Vamos a ver si nos alcanza aquí para escribir. N y C. La N nos habla de la ploidía. ¿Ya? Nosotros tenemos, ¿se acuerdan que tenemos un cromosoma de nuestra mamá y uno de nuestro papá? Tenemos pares de cromosomas, ¿cierto? Tenemos 23 pares, 46 en total. Entonces estos 23 pares son uno de nuestra mamá y uno de nuestro papá. Y así sucesivamente con los 46 totales. Entonces, cuando nosotros tenemos el de nuestra mamá y el de nuestro papá, tenemos 2N. Piensen que la N es como cada cromosoma mamá y papá. Entonces 2N quiere decir que tenemos el de nuestra mamá y el de nuestro papá. Ahora, nosotros en nuestras células sexuales solo tenemos la mitad, ¿cierto? Nosotros en total tenemos 46 cromosomas en nuestras células del cuerpo, pero en las sexuales tenemos la mitad, ¿cierto? Porque esa mitad se tiene que unir con la mitad de otra persona para generar un nuevo ser humano. Entonces, en ese caso, como tenemos la mitad, tenemos N. ¿Ya? ¿Se entiende la N? Entonces, en este caso es diploide. Y en este caso es haploide. ¿Se entiende? Eso es la N. La N solo nos habla de si tenemos todos los cromosomas de la especie o si tenemos solo la mitad. Y como les dije, la mitad solo está en las células sexuales. En ninguna otra célula del cuerpo vamos a encontrar N. Ya, solo ahí. La C es la cantidad de ADN. ¿Ya? Entonces, en los casos normales, un ser humano normal, sí, que no está haciendo mitosis, tiene 2N y tiene 2C. ¿Ya? Esa es nuestra carga cromosómica normal. Eso es lo que tenemos normalmente. Ahora, ¿se acuerdan de que en la fase S duplicábamos el material genético? Entonces, después de la fase S, nosotros estamos así. Entonces, acá seguiríamos siendo 2N, ¿cierto? Porque tenemos el de la mamá y el del papá. Pero ahora seríamos 4C. Y esto lo pueden ver incluso más sencillo porque tenemos una cromatida,
2 cromátidas, 3 cromátidas, 4 cromátidas. 4 sí. Acá tenemos una cromátida, 2 cromátidas,